Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Mixel Orán Espinosa, soy maestro de la Escuela Superior de Ciudad Sagún. El día de hoy quiero acompañarte para que podamos trabajar en un tema muy importante. El tema está considerado para todavía el programa de bachillerato. La materia es Español 2 y el tema que vamos a analizar el día de hoy se llama rasgos de la lectura. Para poder introducirte al tema, quiero mencionarte que es muy importante entender que la gran mayoría de los chicos que pueden llegar a la preparatoria son capaces de leer, pero su comprensión lectora no les da para poder interpretar el texto con el cuerpo. Resulta muy importante que a la hora de leer no solamente sea un proceso básico de entendimiento, sino que podamos exteriorizar las ideas de tal manera que los oyentes o el público que nos esté escuchando sea capaz de poder sentir el texto a través de la interpretación individual. El tema es el 1.2 de la unidad número 1, repito, de la materia de Español 2 del programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El objetivo de nuestra clase el día de hoy no es otra cosa más que utilizar el lenguaje de manera óptima, adecuada y correcta, de tal modo que logremos impresiones o fines estéticos. Creo que la gran mayoría de nosotros admiramos a una persona que habla, que piensa o que ocupa su cuerpo de manera positiva para poder transmitir ideas. Cuando lo logran, en automático los empezamos a seguir. En automático empezamos a copiar o intentamos calcar ciertas habilidades que ellos muestran para lograr que las otras personas nos volteen a ver. Entonces, el día de hoy a mí me gusta mucho este tema porque se refiere prácticamente a no solamente el uso de la voz, sino también el uso de la respiración, el uso de la mirada y hasta el uso del cuerpo. El día de hoy no nos va a dar tiempo de poder analizar hasta el uso del cuerpo, pero sí vamos a profundizar a través de cómo poder producir con la boca los sonidos estéticos a través de una correcta respiración. Este tema se divide en dos, en cualidades de la lectura y defectos de la lectura. Empezaremos con las cualidades, ya que son aquellas que a través de sus bondades nos ayudarán a poder entender de manera correcta y significativa el tema del día de hoy. La primera cualidad de la que te quiero hablar es el volumen. Nosotros podemos entender al volumen a través de una palabra o solamente de una palabra, que es la intensidad. La bibliografía que va a aparecer al final de este video, nosotros ocupamos el libro de Elia Paredes, el prontuario de lingüística y de lectura. Entonces aparecen definiciones un poco largas, pero yo quiero solamente que podamos trabajar con una sola palabra. De cada concepto que trabajemos vamos a hermanarla con un sinónimo que nos pueda ayudar a entender. Entonces, al volumen, a la hora de poder hacer una lectura en voz alta en un escenario, con una palabra lo identificamos como intensidad. No es lo mismo ocupar una intensidad para un escenario amplio y abierto que para un salón de clases. Entonces es muy importante que antes de leer visualicemos o revisemos de manera anticipada cuál es el lugar en el que vamos a estar leyendo, ya que esto nos ayudará muchísimo para que nuestra intensidad o nuestro volumen pueda llegar a ser el correcto. Número 2. La fluidez. Entendemos a la fluidez como la velocidad con la que fluyen las palabras. Resulta muy importante que no ocupemos una velocidad muy lenta y tampoco que ocupemos una velocidad acelerada o muy rápida. Lo ideal es ocupar una intensidad media o una velocidad media donde nuestros escuchas no se puedan ir perdiendo por tan rápido que hablamos o no se puedan ir aburriendo de lo lento que vamos hablando. Número 3, y aquí es donde empezamos con algunos ejercicios que posteriormente puedo ayudarte compartiendo para que puedas mejorar esta parte, que es la dicción. La dicción no es otra cosa más que articular de manera correcta nuestras palabras. ¿A qué nos referimos con articular? Con la apertura y cerrar de manera correcta nuestra boca
Recuerden que nuestra boca es una caja resonántica, así como el agujero de una guitarra que produce el sonido. Entonces, cuando nosotros no abrimos nuestra boca de manera correcta, el sonido no se va a poder producir o no va a poder emitirse de manera correcta. La dicción es no solamente la apertura de nuestra boca, sino también la colocación de nuestra lengua, la apertura también de nuestros dientes, para que cada palabra pueda llegar a sonar clara. Uno de los ejemplos que siempre pongo dentro del salón de clases es cuando nosotros decimos la palabra universidad sin D, nuestra lengua termina en la parte de abajo. Hay mucha gente que no tiene dicción, no articula bien las palabras y termina por decir universidad en vez de universidad. ¿Dónde está el problema? El problema es que la lengua no terminó golpeteando la parte superior de nuestros dientes y terminó en la parte de abajo. Muchos de nuestros errores de la letra R, de la letra S, de la letra X, se pueden corregir de manera muy sencilla a través de ejercicios de dicción que próximamente podré compartirte. Siguiente, estamos todavía con las cualidades y es la entonación. La entonación no es otra cosa más que el ascenso y el descenso de los tonos que necesitamos ir trabajando. Es importante que nuestra lectura no suene plana. Es importante que nuestra lectura no suene todo el tiempo de una manera repetitiva, monótona y aburrida. Es importante que en algún momento subamos la voz y también es importante que aprendamos a bajar con ella. Esto se da a través de ir trabajando y irnos entrenando. Esto es la teoría, pero en la práctica a mí me gusta muchísimo más porque los alumnos son capaces de poder leer e interpretar frente a un escenario, pero es importante que vayamos conociendo esta parte. Ahora, cuando nosotros ascendamos, es muy importante que en nuestro volumen no gritemos y que cuando descendamos no hagamos que nuestro volumen también sea tan débil que no se escuche hasta donde estamos trabajando. La modulación, que es el dominio de la voz, lo entendemos como la interpretación que nosotros le damos al texto a través de meternos o de tratar de encarnar todas las palabras que estamos leyendo, para que se puedan recrear no solamente con el sonido que producimos con nuestra boca, sino también se vayan trabajando con nuestras manos, con nuestra mirada, con todas las partes de la kinestesia de nuestro cuerpo. Aquí coloqué un dibujito que es el símbolo del teatro, alguna carita sonriente y alguna carita triste, porque es muy importante que podamos emitir emociones a la hora de poder leer. Las emociones resultan importantes cuando estamos leyendo literatura o cuando estamos escenificando ciertas partes de un esquema teatral, etc. Y por último, y no menos importante, el respeto de la puntuación. Uno de los graves problemas que afrontan los estudiantes en la actualidad es que no son capaces de respetar los signos de puntuación. Los signos de puntuación tienen tiempos distintos en función de las pausas. La pausa de un punto y seguido, de un punto y aparte, de un punto y coma, de los 3 puntos suspensivos, nunca son los mismos. Estos, claro, dependen de la interpretación del autor, pero recuerden que la puntuación nos sirve para poder respirar y esta parte resulta muy importante porque si no lo logramos, si no vamos respetando la coma, tarde que temprano nos vamos a ahogar con nuestro propio texto. Y también, por ejemplo, hay gente que lee el signo de interrogación y no le da esa entonación, o el signo de admiración y tampoco se lo da, o las comillas, etc. ¿Sale? Entonces resulta muy importante el que podamos ir trabajando con cada uno de los signos. Ya posteriormente profundizaremos cuál es la pausa que se le da a cada uno de ellos. Y ahora sí, vamos con la última cualidad, que es la inteligibilidad, que no es otra cosa más que la habilidad de un lector de poder lograr que su auditorio pueda entender con claridad qué está tratando de representar. ¿Cómo lo logramos? A través del volumen, a través de la buena dicción, a través de todo lo que vimos de manera anticipada. Y ahora sí, ya nos vamos con los defectos. Elia Paredes menciona que existen 3 principales defectos en la lectura. El número 1 es la lentitud o el apresuramiento. Ya lo habíamos explicado hace ratito. De repente hay gente que va leyendo muy despacio y todo el sonido empieza a sonar de manera aburrida, repetitiva o monótona. O hay gente que quiere terminar tan rápido que su sonido no es el indicado, no es el adecuado.
La ininteligibilidad es el antónimo de inteligibilidad, que lo analizamos hace ratito, y es cuando nuestro auditorio se queda con dudas. Cuando nuestro auditorio no entiende por completo qué estamos leyendo, qué estamos trabajando, quién fue el personaje principal, quién fue el personaje secundario, cuáles fueron los contextos de los escenarios que estuvimos tratando de trabajar. Y también, por último, la monotonía. La monotonía no es otra cosa más que un sonido repetitivo y constante que emana de nuestra boca y todo el tiempo suena igual. ¿Qué quiere decir? Antes de cada punto y seguido tengo un cierre y todos mis cierres son idénticos. No soy capaz de poder lograr cierres de manera espontánea o de manera diferente. Le llamamos monotonía a una repetición de sonidos silábicos que resultan cansados o muy pesados. Y bien, estamos a punto de terminar. Quiero terminar simplemente mencionándote algunos consejos. Yo quería profundizar un poquito más. Ahorita el tiempo no nos da. Posteriormente buscaremos otra manera de poderlo lograr. Pero para lograr una lectura también es muy importante estos 3 consejos que te voy a dar. Ya no aparecen en la bibliografía, ya es parte de la experiencia que como locutor, como periodista, como comunicador he ido obteniendo. Y número 1 es la postura aeróbica. La postura aeróbica, uno es erguido y siempre con nuestra cara levantada, porque cuando nosotros bajamos nuestra mirada en automático, el sonido tiene que rebotar al piso y tiene que botar hasta los oídos de nuestros oyentes. Tarda más tiempo en llegar y el viaje hace que el sonido termine por no ser el mismo que si yo estoy hablando con la cara erguida. Nunca de manera encorvada, nunca estar sentado, y ahorita te voy a explicar el por qué. Los topes de sonido no son otra cosa que estar leyendo con un libro, por ejemplo, delante de nosotros. El sonido no va a salir de la misma manera, porque mis oyentes van a estar siempre delante de mí. Y si yo empiezo a tapar con la boca, o si yo me empiezo a agachar, o si yo me empiezo a encorvar, voy a hacer un tope de sonido. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las ondas no van a estar viajando de manera libre, sino van a tener un interruptor, y esto va a ocasionar que no se logre de manera efectiva o positiva. Muy importante, la respiración. Aquí en algún otro momento profundizaremos, pero la respiración que yo recomiendo es la respiración diafragmática. Tardamos tiempo en poder practicar, hay muchos ejercicios en internet para poderlo lograr. Recuerda que el diafragma es un músculo que es expandible y que puede llegar a albergar mucha cantidad de aire que produce el sonido. La respiración pulmonar, que también es la correcta, pero es lo correcto para hacer ejercicio, para hacer deporte. Pero para hablar, para leer, para cantar, siempre es recomendable la respiración diafragmática. Nunca la respiración bucal. Los jalones de aire son incorrectos porque nos ponen nerviosos. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro cerebro empieza a hacer jalones por la boca? Nuestro cerebro en automático empieza a creer que algo está mal y se empiezan a encender los focos rojos y empezamos a jalar aire por nuestra boca y nuestro cerebro genera una alarma. Por lo tanto, es muy importante que nunca estemos hablando y jalando aire por la boca. Y por último, ya nada más, nuestra hidratación. Resulta muy importante que siempre que estemos leyendo, estar bien hidratados. La hidratación resulta importantísima. Antes de comenzar, yo inicié con una hidratación. ¿Qué vamos a evitar? El siseo, que es un exceso de repetición de la S a la hora de hablar. El popeo, que es una exageración de la P o de todas las sílabas de la P. Y el chicleo, que es un elemento muy desagradable a la hora de realizar lectura en voz alta, que son sonidos que se producen a través de que nuestra saliva se vuelve espesa. Les dejo la bibliografía con la que estamos trabajando, que es Elia Paredes. Y bien, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que nos podamos encontrar a otra próxima vez. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Mixel Bran Espinosa, maestro de la Escuela Superior de Ciudad Sagún. Nos vemos.